en un 15%, a diferencia del año pasado, al mes de octubre del 2021. Se incrementó los datos de violencia en todos sus tipos en nuestra ciudad del Cusco. Los especialistas refieren que las autoridades deben buscar maneras para bajar este número. La concientización en las escuelas debe darse para que no haya discriminación. Debe buscarse la igualdad y se evite la violencia no solo familiar, sino también la violencia sexual en menores, así como la violencia en todos sus extremos. Violencia, especialmente hacia las mujeres, es una tarea todavía en la que falta muchísimo por hacer. En principio, lo que tenemos que tomar conciencia es que el tema de violencia está vinculado a un tema cultural, a un tema machista, ¿cierto? A un tema estructural, y esos estereotipos son los que hay que cambiar y hay que trabajar desde edades tempranas. La escuela, por ejemplo, es un espacio importantísimo justamente para poder trabajar sobre estos temas de igualdad entre hombres y mujeres, hablar del tema de la no discriminación, hablar del tema del derecho a vivir libres de violencia. Las estadísticas nos están diciendo que el tema de violencia sigue siendo un gran problema y sigue siendo una pandemia, ¿no es cierto? Fíjese que respecto, por ejemplo, del año pasado, ya se ha recibido más del 15%, en el caso de los centros de emergencia mujer en Cusco, ya han recibido más del 15% de casos de violencia respecto de lo que se registró en todo el año anterior. Y estoy hablando estas cifras al mes de octubre. Entonces, veamos cómo vamos a cerrar el año. Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, en el incremento de casos de violencia sexual. Y no olvidemos que en estos casos el mayor número de víctimas está justamente en mujeres menores de edad y adolescentes o niñas. La prevención es importante y se debe trabajar de manera multisectorial y no de manera aislada. La violencia en todas sus formas debe pararse. Cometer este tipo de delitos, sin embargo, todavía un trabajo donde se necesita ponerle una mayor atención y fuerza es en el tema, por ejemplo, de la prevención. Nosotros hemos hecho una supervisión a diferentes instituciones públicas sobre la implementación de la ley y el reglamento sobre la erradicación del hostigamiento sexual laboral. Y allí, por ejemplo, hemos encontrado que más del 90% de las instituciones que hemos supervisado, por ejemplo, no tienen una directiva interna que regule este tema. Y una directiva interna tiene que ver justamente con aquellas acciones preventivas que tienen que ver con la capacitación, la charla, la información que debe brindarse a los trabajadores apenas ingresen a laborar, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos viendo que inclusive hay allí situaciones que expresan un desconocimiento sobre la norma, y es parte del trabajo de la Defensoría del Pueblo en este momento hacer las recomendaciones correspondientes. El consumo y venta de bebidas alcohólicas en varios sectores también genera violencia, tema que debe de trabajarse asumiendo medidas de prevención y no hacer que consuman desde la juventud. Hay varias personas que incluso funcionan como fachadas de otro tipo de negocio, pero están extendiendo este tipo de bebidas alcohólicas que están prohibidas y son altamente dañinas para la población, ¿no? Además, por el bajo costo, eso hace que las personas lo puedan adquirir con mayor facilidad. Y lamentablemente, y yo creo que varias instituciones hemos llegado a la conclusión de que el hecho de que haya alcoholismo en nuestro distrito genera la violencia familiar. Entonces es algo que nos preocupa mucho. Precisamente el día de hoy se conmemora el día para erradicar la violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar. Entonces el objetivo es ese, ¿no? Por otra parte, también tenemos lo que es la violencia económica, que hay algunas mujeres que son dependientes de sus parejas y algunos hasta son autoridades, algunos hasta son personas que ocupan cargos públicos y lamentablemente sus esposas o parejas no denuncian los hechos por tener miedo a
que se queden sin un sustento, ¿no?, para su familia. Las personas debemos respetarnos y no violentar en el interior de las viviendas. Debemos protegernos y evitar la violencia que es histórica. Se debe parar en algún momento para salir de este problema que azota a nuestra sociedad. Hay muchas cifras de mujeres que son violentadas, que visitan día a día los establecimientos de salud, y obviamente eso está ligado al maltrato por la pareja o expareja o los esposos. Entonces, nuevamente un llamado de atención a los varones, ¿no? Los varones están para protegernos, para respetarnos, para cuidarnos. De igual manera las mujeres, para quererlos, amarlos, respetarlos, pero definitivamente juntos en la familia, y sobre todo si tenemos adultos mayores en la casa que viven con nosotros, y sobre todo niños y adolescentes, tenemos que saber que nuestras actitudes al final son imitadas, y la violencia viene siendo histórica, de abuelos, tatarabuelos, a hijos, a nietos, y obviamente la familia tiene que parar en algún momento de su rama familiar este flagelo, esta violencia de los derechos a las mujeres, porque ya basta ya. ¿Qué significa en los niños y adolescentes? Lo venimos diciendo hace mucho. El niño no va a tener un aprendizaje adecuado, ni un desarrollo emocional tampoco adecuado, si vive mirando y escuchando cómo a la mamá la violentan físicamente, psicológicamente. En la región de Cusco hay 17.000 casos y ocupa el segundo lugar. Las denuncias ya se dan por parte de las mujeres que ya estarían confiando en los sistemas de atención para evitar violencia. Sin embargo, las denuncias deben ser recepcionadas de manera más rápida por parte de las instancias pertinentes. Hay muchas cifras de mujeres que son violentadas, que visitan día a día los establecimientos de salud, y obviamente eso está ligado al maltrato por la pareja o expareja o los esposos. Entonces, nuevamente un llamado de atención a los varones, ¿no? Los varones están para protegernos, para respetarnos, para cuidarnos. De igual manera las mujeres, para quererlos, amarlos, respetarlos, pero definitivamente juntos en la familia, y sobre todo si tenemos adultos mayores en la casa que viven con nosotros, y sobre todo niños y adolescentes, tenemos que saber que nuestras actitudes al final son imitadas, y la violencia viene siendo histórica, de abuelos, tatarabuelos, a hijos, a nietos, y obviamente la familia tiene que parar en algún momento de su rama familiar este flagelo, esta violencia de los derechos a las mujeres, porque ya basta ya. ¿Qué significa en los niños y adolescentes? Lo venimos diciendo hace mucho. El niño no va a tener un aprendizaje adecuado, ni un desarrollo emocional tampoco adecuado, si vive mirando y escuchando cómo a la mamá la violentan físicamente, psicológicamente. La ayuda por parte del Estado sí se da. El problema es que las mujeres violentadas, al hacerles conocer el plan de trabajo y sus consecuencias de las penas para los violentadores, se echan atrás o simplemente no dan seguimiento a su tratamiento, lo que sí debe de darse continuidad. Cuando las personas vienen a los servicios de salud, de por sí ya tenemos, el Estado peruano ya tiene todo un paquete de atención que pasa de 13 a 27 sesiones anuales. El problema es que las señoras o las mujeres violentadas vienen en un primer momento, se les da a conocer el plan de trabajo en la primera oportunidad, se les maneja en ese momento la crisis, tal vez ese rato se sientan ya tranquilas, pero se les dice que tienen que terminar ese paquete establecido, ¿no es verdad? Y no vienen. Aún así se va en este caso a los domicilios, pero en algunas oportunidades vemos que han cambiado también de domicilio. Entonces, si salud sabe y vienen, porque nuestra función es dar prestación con mayor énfasis a aquellos casos que nosotros conocemos. Lamentablemente la mayoría, miren que este año hasta el momento estamos con más o menos, vamos a llegar a 17.500 casos, pero son los que vienen. Nosotros lamentablemente no tenemos esa función de ir a tocar la puerta y de preguntar a cada vecina, oye, en tu vecino está siendo maltratado, no, pero sin embargo cuando un vecino que vive al lado de nosotros se da cuenta que hay una mujer, un niño, una adulta mayor en violencia,
tiene que denunciar. Ahora las denuncias ya no son a título de que dame tu DNI, quién está denunciando. Cualquier persona puede denunciar, da la dirección para que la policía vaya e intervenga. Y obviamente el trabajo conjunto con la policía es que ellos igual nos refieren a las personas. Durante la pandemia se incrementó la violencia por el hecho de que la familia estaba encerrada y había convivencia familiar, situación que preocupó pero que ya va disminuyendo. La recomendación siempre será denunciar cualquier tipo de violencia. En relación al 2019 estamos a este momento casi igual, ¿no? Que deberíamos haber bajado. Cuando comenzó la pandemia y todos estábamos, sobre todo en el primer semestre, encerrados en nuestros domicilios, o sea, teníamos la convivencia familiar, lamentablemente subió exageradamente, se podría decir como un 30-40% en el 2020. Que esto cuando ya las personas pudieron estar saliendo a la calle, ¿no? Ya iban y venían a buscar ayuda. Entonces eso quiere decir que lamentablemente a veces no salen. ¿Por qué? Porque hay amenazas. O porque de repente el miedo a la dependencia hace que yo aguante, que me maltraten, que me violenten sexualmente y no puedo ir a buscar ayuda porque entonces voy a perder esas condiciones económicas o de vivienda que me está dando la pareja. Pero no debería ser así. La mujer debe ser respetada en todas sus etapas de vida. En la familia no puede haber violencia ni del varón hacia la mujer ni de la mujer hacia el varón. Tiene que haber, por eso es que nosotros decidimos vivir juntos para amarnos, respetarnos, y eso es lo que también Dios quiere, ¿no? Entonces, ese es un llamado de atención a todas las mujeres que en este momento que me escuchan, tal vez estén pasando por una situación de violencia psicológica. No minimicen, porque a veces solo me grita, o a veces solo me empuja, no, eso también es violencia. No, es que hoy día no me ha querido dar para hacer el almuerzo, eso es violencia económica. Entonces, no permitamos eso y también depende de nosotros, en prepararnos, en hacer que nuestras niñas se preparen, estudien, tengan una carrera profesional o técnica para que realmente a futuro no haya una dependencia y estén haciendo lo que mamá hizo, aguantar la violencia y mirarlo como algo tan natural que cuando crezca la niña va a pensar que es normal que el marido nos pegue. Entonces hay que prevenir y creo que el respeto es un derecho de la mujer vivir en paz y realmente ya basta de violencia, basta de feminicidios. Los hombres están para protegernos, cuidarnos, amarnos, igual nosotros hay. Las marchas, movilizaciones de concientización ayudan en cierto modo, como se realizó por parte de las diferentes gerencias del gobierno regional del Cusco y otras instancias, pero no soluciona el problema, se debe buscar otras estrategias. Por eso nosotros salimos a las calles a efectos de que podamos reflexionar en este tema, ¿no? Entonces decirle no a la violencia contra la mujer, teniendo los casos que ya plausiblemente hemos tenido durante este año, ¿no? ¿Se ha incrementado, doctor? Sí, se ha incrementado enormemente justamente con el maltrato y el feminicidio, ¿no? Entonces, por eso es la preocupación por parte de todas las autoridades. ¿Qué decirle a las autoridades? Porque muchas veces no actúan, digamos, a tiempo, sobre todo al recibir las denuncias. Ellos esperan que todavía tengan, digamos, agresiones ya graves. No, justamente la normatividad ya está dada. Más aún, incluso ya estos últimos años se ha venido implementando el Poder Judicial, implementando juzgados de familia. Si no, el problema es la aplicación, ¿no? Por parte de nuestros operadores de justicia, los que tienen que operar conforme a ley, porque la ley ya está dada, sino lo que falta es el tema de la operación de nuestros operadores de justicia. La policía y la fiscalía deben unirse para esta lucha y recibir las denuncias de violencia para evitar muertes o que llegue a más la violencia que crece cada día en nuestra sociedad. Ya no debe haber feminicidio por no actuar a tiempo. Basta a la violencia contra la mujer.